Mi nombre es Abel y esto es La Cátedra. Lorena Garibay, bienvenida a La Cátedra. Gracias por acompañarnos. Gracias, Abel, por tenerme aquí. Es un gusto. Quería invitarte desde hace tiempo porque vi en tu profile de Instagram cuánto te gusta la cultura mexicana. Me acabas de comentar que eres nacida aquí y me llamó aún más la atención el ver cómo una persona que es nacida aquí le han inculcado la cultura mexicana, los valores mexicanos y todo lo que abarca la extensa cultura que tenemos. Sé que bailas folclórico, sé que eras periodista en la universidad, trabajabas en una revista, y sé que andabas por Egipto y quiero que me platiques un poquito la historia del rebozo que usaste ahí en Egipto, un poquito más adelante. Pues platícanos, qué es para ti o cómo tú sientes tu cultura mexicana. Gracias. No, de sí, nada. No. Pues para mí la cultura y las tradiciones siempre han estado presentes desde que yo era chiquita. De hecho, por poquito mi mamá da luz en México. ¿Oh, por sí? poquito. Entonces, Okay. Ya soy naturalizada, entonces tengo ambas nacionalidades, pero afortunadamente vengo de una familia, como muchas familias que van y vienen, muy trabajadora, mi familia, y muy apegados a las tradiciones. Mi papá, crecí escuchándolo hablar de historias de la familia, de la revolución. Somos de Michoacán, entonces la guerra cristera, hablándome de todos los hechos que habían sucedido en ese tiempo, y pues escuchando los discos de los hermanos César y mi papá antes también declamaba, entonces aprendí mucho de él. Sí, vi por ahí un video donde está tu papá declamando, ustedes lo están escuchando. Vi otro video por ahí donde estás cantando, que también cantas muy bonito, ya te lo había mencionado. Pero me llama mucho la atención el ver, porque no mucha gente habla que eso que acabas de mencionar, de la guerra cristera. Todos muchas veces decimos que somos mexicanos, que de allá venimos, la bandera, el himno, el fútbol, pero realmente las raíces muchas veces no las tenemos o no sabemos nuestra propia historia. Y cuando yo empecé a ver tu contenido en tus redes sociales, pude ver y pude ser testigo de que tú conoces bien tu cultura, o sabes mucho de la cultura mexicana. Acabas de mencionar que tu papá te hablaba de todas esas cosas. ¿Qué es lo que más te llama la atención de la cultura mexicana? Bueno, mi mamá también. ¿Qué hace tu mamá? Mi mamá, bueno, de joven ella estudió la carrera de licenciatura y trabajó para Coca-Cola, para Maseca. Antes en Zamora, Michoacán, donde es mi familia, tenían ahí una fábrica. Ahorita ya no la usan porque pues la trasladaron a Guadalajara y todo eso, total. Entonces, en su familia también la educación era algo muy importante, y ella también le fascina la historia también y la poesía y todo eso, entonces ambos. Pero hoy en día mi mamá muy orgullosamente es limpiadora doméstica, y mi papá es bracero. Y trabaja especialmente en la temporada del durazno, que ya viene el próximo mes, allá en Modesto, por allá. Entonces en las huertas, piscando. Así ha sido del lado de su familia desde los años, me parece, 40, 50. ¿Cómo empezaste en el folclórico? La primera vez que me decidí a meterme al folclore fue gracias a mi abuelita, del lado de mi papá.
Mi abuelita Licha, mi prima, un año menor, estaba bailando en un grupo aquí en Hayward. Y una noche me quedé impresionada, además de ver películas de la época de oro donde se veían los diferentes bailables. Y yo dije, yo lo quiero hacer. Tenía yo unos 6 años. Oye, creo. Tienes bastante tiempo haciéndolo. Bueno, han habido muchas pausas muy largas, pero dentro de las pausas pues yo solita me ponía a practicar, ¿no? Sin maestro. Y ya así mi abuelita me dijo, bueno, pues te compro tu faldita, vamos a la casa folclórica, te compramos tus zapatitos, tus zapatillas y yo te pago tus clases. Yo fui una niña muy tímida, entonces lo dejé por un rato. Okay. Lo volví a retomar con el mismo maestro ya cuando estaba en la secundaria. De igual manera tenía yo mucha pena, me chiviaba demasiado, entonces lo volví a dejar y luego en la prepa me lastimé la rodilla haciendo cross country fui corredora de larga distancia y además corredora de obstáculos, del hurdle. Y pues las rodillas, era demasiado fuerte el impacto cada vez que hacía eso. Dejé de hacerlo por miedo a que me iba a lastimar más la rodilla, pero luego caí en depresión porque yo veía a mis compañeras o a mis amigas o iba a eventos y nada más escuchaba yo los sones y yo, o sea, quiero bailar, o sea, quiero meterme otra vez a esto. Y me dijo, pues tú dale, o sea, la vida es tan corta. Y yo dije, sí, o sea, lo voy a hacer, ¿qué importa? O sea, algo le va a pasar a mi rodilla, prefiero que me pase mientras esté haciendo algo que me fascina, ¿no? Y así me volví a meter en un grupo de estudiantil en Chabot College en Hayward. Y de ahí duré 3 años y ya de ahí me fui con Carlos Moreno y estuve con él con unos 6 meses, por ahí, 6, 8 meses. ¿Tuvieron muchas presentaciones? Tuvimos unas cuantas ahí en la universidad. Hacíamos nuestros pequeños eventos, especialmente durante los fines de semana, que hacían la pulguita, ahí el flea market. Bueno, yo estuve en la escuela, en la primaria. Siempre me gustaba ahí salir bailando y bailar. Bailé muchas cosas cuando estaba en la primaria. Fui a ver una presentación en San Leandro. Y vi la presentación y haz de cuenta que se me removió todo. Como la esencia del ser mexicano, como el ver que estando todavía acá en este país, hay personas que lo hacen, hay quienes dan clases, hay muchos lugares donde puedes ir a practicar, a tener presentaciones. Y decidí me metí otra vez y estuve como alrededor, yo creo que no fue mucho tiempo, fueron como unos 8 meses. Pero me tocó ponerme el traje de charro otra vez. Jamás pensé ni me imaginé cómo iba a sentir el traer un traje de charro. Y aunque no quieras, te sale lo mexicano y dices, ay, o sea, me siento bien, me veo bien porque es parte de nuestra cultura. Y a veces no entendemos o lo dejamos a un lado ya cuando tenemos mucho tiempo aquí. Como que vamos dejando la música, vamos dejando las tradiciones como Día de Muertos, el altar más que nada, como que ya se va haciendo como ya un poco, se va como haciendo o disminuyendo las tradiciones y lo que tienes y lo que traes de allá de México. ¿Cómo has hecho tú o qué sientes tú al seguir manteniendo esas tradiciones y esa cultura? Un orgullo enorme y la verdad es una de las fuerzas que me ha motivado mucho. Trato de promoverlo en todas partes, en cada cosa que hago, dentro de mi familia, especialmente con las generaciones ya más, los jovencitos y las jovencitas de mi familia, que desafortunadamente hay algunas personas en mi familia que están perdiendo las tradiciones y el lenguaje. Y eso como que me motiva más a decir no, o sea,
necesito promoverlo y necesito, o sea, me van a escuchar y no me importa y voy a bailar en cada evento que tengamos en la familia, hay que ponernos a cantar. Y lo bueno es que las generaciones ya mayores, pues ellos siguen escuchando su música y seguimos, aunque sean las mismas pláticas en cada evento reunión que tengamos, o sea, para mí sigan platicando, que historias del campo, o sea, para mí la conexión del mexicano con la tierra, los agraristas, no, o sea, para mí eso es lo número uno también. ¿En qué aspecto es lo número uno para ti? Porque de ahí es mi familia, de ahí es mi familia, son de Michoacán y de parte de mi papá, pues eran personas del campo, personas del rancho, ¿no? De Patzímaro del Rincón, un lugar que si hoy va uno, lo que es el pueblo antiguo ya casi es un pueblo abandonado. Y la mayoría de esas familias migraron para California, muchos de ellos están en Santa Rosa, en Napa, trabajan en los viñedos. De hecho hay un viñedo que le tienen una porción que se la dedicaron a los trabajadores que venían de Patzímaro de Aviña, que es Patzímaro del Rincón y de Aviña, ¿no? Entonces tienen una sección dedicados a esos trabajadores. Y sí, mi papá allá en México trabajaba en las tierras. Y cuando tenía yo unos 11, 12 años, mi papá se le metió una idea bien loca y le compró a un señor, creo que 38 cabezas de ganado. Loco. Dije, ¿dónde las vamos a meter? O sea, no tenemos, o sea, la casa no es nuestra, es de mi abuelita. Y no es o sea, es tierra para sembrar, no es lugar para tener ganado. Para ganado. No, entonces que en la Gavilana, un terreno ahí de mala muerte que ni siquiera se sabe. Ay, Dios mío, no. Y allá las teníamos y ese verano metimos una vaca, no quiso a la becerra. Ahí llega mi papá a la casa, a la ciudad con la becerra. La becerra en la sala durmiéndose. Compramos un pollito, él en el estudio. Y rescatamos un perro en la cocina. ¿Eso en México? En México. Entonces siempre ha estado presente en mi vida. Y ya estando aquí en California, pues de chiquita mi papá, a veces yo le rogaba, ay papá, siempre te llevas a mi hermano a ayudarte a repartir las cajas de fresa. Antes le entrábamos mucho a la temporada de fresa. O el durazno, la cereza. Ay, mija, es que tú estás muy chiquita, eres niña, no puedes, o sea, ¿tú cómo vas a poder? Y yo así, ¿cómo no? O sea, mi abuelita y mis tías de eso vivieron. Sí, es lo que se hacía antes. Sí, ajá. De que tus manitas, te vas a arruinar tus manitas. Y yo, pero ahí está, ¿no? Y ahí ya a las 5 de la mañana nos despertábamos y ahí nos llevaba ya a Watsonville a ver cómo piscaban todo. Y ya fue una época muy bonita, pero agridulce, porque me tocó ver cómo despreciaban o sea, en esos tiempos mucha gente blanca, mucho americano, ignorante, pues me tocó ver cómo pues a veces no, y le cerraban la puerta o lo veían que nada más se arrimaba con su sombrero. Y yo en el coche, ay, que no le vayan a cerrar la puerta, que no le vayan a cerrar, que no se la vayan a azotar, que no se la vayan a azotar. No, go away. Paz. Y nada más se regresaba mi papá, pero bien. Y yo, no vas a llorar. Y ya. Es importante resaltar eso porque es parte de los mexicanos cuando venimos enfrentar hasta cierto punto la discriminación. Y ver cómo estás haciendo tu mejor esfuerzo para hacer algo, pero cómo te cierran las puertas, en este caso a tu papá. Y ver cómo no tienes muchas opciones. O sea, tienes que seguir trabajando, tienes que seguir luchando, tienes que seguir esforzándote, tienes que seguir construyendo de alguna manera algo. Y eso agrégale el a veces no hablar el idioma. El a veces no tu apariencia física, aunque digamos que no todavía hay mucho racismo. Y
nosotros como mexicanos, creo que en ese lado del racismo nos hace falta un poquito más de unión. Nos hace falta un poquito más de juntarnos y levantar la voz, porque por el estigma que tenemos de que venimos sin documentos, de que venimos a trabajar en lo que haya, de que venimos con miedo, de que venimos a sobrevivir, de que venimos buscando un mejor futuro de lo que dejamos en nuestros países. Muchas veces no hablamos y no decimos nada. Nos quedamos callados, nada más nos mordemos un labio, pasamos saliva y decimos, oh, no pasa nada. Pero pienso que sí deberíamos de estar un poco más unidos, un poco más, juntar esa fuerza que tenemos, porque somos muchos. Sí. Somos muchos, y ya lo hemos visto en las marchas que hay, toda la gente que va y toda la gente que se nos une, que están en la misma situación siendo de otros lugares, no necesariamente latinos. Sí. En tu caso, al ver eso, ¿cuál era el sentimiento porque estabas chica? O sea, cuando uno ve, y me ha pasado a mí, cuando uno ve ese tipo de situaciones que le ocurren, y más a tus papás, al menos a mí cuando me tocó ver situaciones así, eran de impotencia, eran de decir, ¿por qué? O sea, si estamos tratando de hacer algo bien, ¿por qué tiene que ser así de esta forma? ¿Por qué tiene que ser así la gente si estamos tratando de ayudar o de sobrevivir? ¿Cuál era tu sentimiento al estar ahí al ver a tu papá así? Mucho enojo. O sea, no, enojo, impotencia, en no poder yo defender a mi papá, porque pues era una chiquilla, ¿no? Yo me quedaba paralizada del enojo y del miedo, ¿no? Porque yo, o sea, no quería que hubiera problemas, porque yo no había escuchado de violencia así como de la brutalidad policíaca o algo así en ese tiempo, pero yo decía, o sea, si algo pasa y llaman a la policía o algo así, ¿qué va a pasar? ¿No? Porque quieras o no, yo sentía esa diferencia entre pues los americanos, o no sé, o los sea, americanos que dicen que son americanos, pero todos somos americanos. Todos somos americanos, ¿no? Que dicen que no somos nosotros. No somos, pero y entrar a esos vecindarios, pues yo entraba con esa preocupación, ¿no? De que qué tal, porque a veces le quitaban a mi papá sus cajas y a veces mi papá iba y entregaba casa por casa, llevaba su camioneta llena de cosas y de cajas de mercancía, y ya él iba casa por casa. A veces entregaba ya a tiendas, Arteagas o diferentes tiendas, pero a veces, cuando las cosas estaban duras, le tocaba pararse en la esquina. Y a veces yo pasaba y yo tenía mucho miedo. Yo decía, ¿qué tal si llega la policía y se lo quita? Y yo hoy sentía un dolor cuando regresaba mi papá y le decía a mi mamá, no, vieja, pues me quitaron las cajas. Y yo, chi. Y yo no. Y ya creciendo, fui ya comprendiendo más, o sea, las maneras en las que yo podía ayudarle a mi papá. Hoy en día, pues ya mi papá ya es mayor, ¿no? Ya tiene 73. Entonces le cuesta más trabajo y a veces se le olvidan las cosas. Entonces ya hoy en día, entre mi mamá, mi hermano, yo y mi papá, le ayudamos durante las temporadas, especialmente la del Durazno. Y ya no es tanto miedo, porque pues ya las leyes han cambiado, ya no quitan las cajas. Entonces y no solo sentía yo esa preocupación por mi papá, sino por los demás trabajadores. Sí. Porque yo entendía eso. Y además, o sea, me acuerdo que cuando estábamos chiquitos, mi papá ayudaba a los que recién llegaban, y íbamos todos en la camioneta y con un miedo de que lo pararan, le quitaran las cajas y además deportaran a estos muchachos, ¿no? Porque pues ya nosotros ya éramos nacidos aquí. Mi papá pues ya desde que tenía los 16, 14 años ya tenía su ciudadanía.
y tengo esas memorias, o sea, recuerdo esas caras de esos chicos. Son memorias pues sí, que no se van a ir. No se van. ¿Qué sientes el día de hoy? Porque yo estuve, te mencionaba en el folclórico también. ¿Qué sientes el día de hoy cuando tienes una presentación de folclórico y ves a gente güera sentados viendo y aplaudiendo lo que tú estás haciendo, lo que están haciendo, sí, representando la cultura mexicana? Ese ya es del otro lado. Porque cuando yo estuve en el folclórico y veía a la gente ahí, y va mucha gente americana, sí, a ver las presentaciones. Sí. ¿Tenías algún sentimiento cuando bailas? Muchos, muchísimos. Cuando miro al público tan diverso hoy en día, digo, o sea, sí, miren, aprendan. Si tienen preguntas, háganlas. O sea, no se queden con de que, ay, ¿por qué usan la piña en la cabeza? La piña en la cabeza. ¿Por qué en esta región usan un pañuelo y en la otra no? ¿Y por qué gritan? ¿Y por qué hacen esto? ¿Y las tarimas? ¿Por qué? Hagan preguntas. Se las contestamos. Me fascina. Ya llevo yo tiempo pues que no hago una presentación. La última que hice fue en diciembre con Carlos Moreno. Pero tengo planes de regresar, tomar un descanso por la escuela y todo eso. Me fui a Egipto y todo eso. Pero cuando estoy bailando me recuerdo de mi abuelita, que ya hace 3 años falleció. Paz descanse mi abuelita. Y me acuerdo de mi papá mientras bailo, de su guitarra. Escucho la guitarra del son y escucho a mi papá. Y escucho el taconeo y yo me escucho a mí misma taconeando en la mesa cuando estaba chiquita. O sea, es un orgullo y son memorias que vienen y son lo que me da energía para seguir bailando, aunque esté nerviosa. O sea, no, los nervios van a estar ahí siempre. Aunque seas profesional, aunque seas lo que seas, siempre va a haber esa parte de nervios. Sí. La música. ¿Cómo nace? Acabas de decir que tu papá toca guitarra. ¿Él te enseñó a cantar? ¿Tú empezaste solita? ¿Escuchaste a algún otro familiar? Porque te voy a decir, la vez que yo vi tu video que pusiste en las redes sociales. ¿Cuál? Porque creo que puse 2. Uno cuando estuvo Adán y uno... Ese de Adán no lo vi. Vi el otro nada más. Okay. Y dije, ¿de dónde sale? O sea, estás muy joven para que cantes ese tipo de música. Ajá. Entonces yo dije, eso fue también una de las razones que dije, tiene que venir, porque hay muchas nuevas generaciones que ni son nacidos aquí, se vinieron ya un poquito más grandes y llegamos y de repente ya no escuchamos mariachi, la estación de radio ya no tocan las canciones que tocaban allá en nuestro país, se va cortando y se va, como tú dijiste, se va diluyendo poco a poco esas tradiciones y ese folclore que tenemos. ¿De dónde nace la música? ¿Y si alguien te enseñó a cantar? Sí, me enseñó a cantar. Pues la música desde la cuna. Desde la cuna. Mi papá, él solito se enseñó a tocar guitarra. Y mi mamá, ella de jovencita tenía una voz muy, muy bonita. Y ella fue no un colegio de monjas, pero como un convento con una tía en Zamora, y ella era salesiana, monjita salesiana, y siempre nos cuenta, ay no, cuando yo estaba chiquita me decían las hermanas, ay, díganle a Lorena que se venga a cantar el himno nacional, y mi mamá a cantar, y pues a ella también la música le fascina. Pero mi papá, él empezó a tocar la guitarra después de que un tío le compró su primera guitarra. Y allá él en el rancho se empezó a puro oído. Él no sabe leer música. Él sabe más de 500 canciones. Y estoy hablando de canciones y corridos de la Revolución y quizás de antes de la Revolución. O sea, canciones antiguísimas, canciones que a lo mejor ni los del mariachi Tecatitlán conocen. O sea, quizás
quizás más algunos sí comunes. sepan, los comunes, ¿saben? Los comunes, o sea, uno que siempre, el corrido de los Pérez. Ese no puede faltar. No puede faltar, la de Rosita Alvírez, la música a través de mi papá, a través de las películas. Yo crecí escuchando cantar a Pedro Infante, Miguel Aceves Mejía, el maestro que es José Alfredo Jiménez, José Alfredo Jiménez, y de las mujeres, Lucha Reyes, que la verdad si ella hubiera seguido viva, quién sabe si hubiera habido una Lola Beltrán. ¿Quién sabe? Y lo mismo digo de Jorge Negrete y de... Sí, Jorge Negrete. ¿Quién sabe si hubiera habido que en paz descanse, Dinastía Fernández? Sí. ¿Quién sabe? ¿Okay? Entonces, yo crecí viendo esas películas y escuchando esas grandes voces y esos escritores, compositores. Y... ¿Quién es tu cantante favorito? Me encanta el falsete, entonces tiene que ser Aceves Miguel Mejía. Aceves Mejía, pero... Cojutla. Pues sí, el falsete de oro. Él y... Okay, vamos a hacerla más fácil. Tus tres cantantes masculinos favoritos. Favoritos, ok. Miguel Aceves Mejía, Cuco Sánchez. Cuco Sánchez Y... Bueno, que sean 4 pues. Pedro Infante y Jorge Negrete, y con eso terminamos. ¿Para qué digo más? Y ok. Ya. Buena lista. Cuco Sánchez tiene una voz muy... única, con mucha emoción. Con mucha emoción, con mucho sentimiento. Sí. Sí. Cantaba, cuando él cantaba, hacía llorar a la gente. O sea, era una... Parecía que estaba declamando un poema. Le ponía mucho sentimiento a su música. Con él era un gran cantante, pero también un gran, ¿cómo se dice? Contaba una historia. Sí. ¿No? A lo mejor no tenía el vibrato operático de Exactamente, Negrete. a eso es a lo que iba. Pero cuando cantaba, por decir una canción de un caballo, lo de la manera en que él lo transmitía y de la manera que él le ponía sentimiento a la canción, te metías, bueno, a mí me pasa, que me metía tanto a la canción y decían, ay, pobre caballo, o sea, ¿por qué le pasa eso? Sí. Y pues Jorge Negrete y Pedro Infante, pues, no pueden ¿qué hablan? faltar. Me hace muy curioso que te guste Miguel Aceves Mejía como número 1, pero está bien. Sí, él tenía muy buen falsete. Sí. De hecho, los guapangos eran los que su voz estaba en ese vibrato de guapango al 100 ahí. Sí. ¿Y de mujeres? De mujeres, Lola Beltrán. Lola Beltrán, Lucha Villa. Y Amalia Mendoza. Amalia Mendoza. Yolanda del Río. También. Me gusta mucho Yolanda del Río. Y Lucha Reyes. También. ¿Qué opinas de Estelita Núñez? ¿Qué opinas de la música de hoy? ¿Regional? De la música en general, para no atacar a los regionales. No me quiero desatar. Hay que hablar. Vamos a hablarlo de toda, pero vamos a empezar con la música regional mexicana.